Hola y muy buenas tardes. Bienvenidos esta tarde, naturalmente, con Joan Piqué y el que os habla y modula, Xavier García. Y os recordamos unas energías que os tenéis que acaparar en esta vida. Los que ya habéis tenido el honor de recibirlas en el viaje, volver a repetirla para recargarlas. Naturalmente, acompáñanos y descubrir los secretos del Japón con Joan Piqué. Y sin más preámbulo, entramos con nuestros 30 segundos. 1, 2, 3, adentro. Y ahora sí, bienvenido con la sabiduría del maestro a tu casa, Joan Piqué. Hola a todos. Gracias, Xavi, una vez más por invitarme a tu espacio. Hoy queremos hablar de los secretos del Japón que vamos a ver en nuestro próximo viaje en este mes de julio. Ya solo faltan unos días para que vayamos a Japón y además tengo que decir que todavía hay plazas. Es curioso, este año ha sido el año que más gente nos ha escrito interesándose por Japón. De hecho, normalmente hay 15 plazas que ofrezco, pero este año solo hay 11 plazas y todavía hay alguna disponible. Es algo extraño, ¿no? Que muchísima gente de todas las partes del mundo, bueno, de todas no, hay algunas partes que no nos han escrito, pero vamos, de zonas muy lejanas a España, pues de Ecuador, México, Colombia, Estados Unidos, Chile, Argentina. Entonces es curioso este año, pero ha sido impresionante la cantidad de personas que se han interesado por esta aventura que vamos a hacer el próximo mes de julio, a finales de julio. Así que este programa quería dedicarlo un poco, Xavi, a esos secretos a los cuales quiero adentrar a la gente en Tokio, donde vamos a ir el próximo mes. ¿Vamos a contar contigo, Xavi? Ojalá. Lo tengo saturado. La verdad que se me ha complicado porque no he sabido decir que no y sí que voy a ir a San Sebastián seguramente. Del 27 de julio al 5 de agosto, que hay allí una emblemática exposición de los que hay 20 ponentes, o sea, 20 expositores y luego las ponencias. Es la clásica desde el año 89 que lleva Sandra González en Madrid y en San Sebastián. No hay más, ¿eh? O sea, al igual que en otras exposiciones hay muchos expositores, allí hay 20 y luego ponencia. Y bueno, estuve en Madrid hace pocos días en lo que era, bueno, un concierto increíble. En este caso con la Catherine Lacoste directamente. Y allí conocí a Sandra González y me hizo una petición. Y en principio estaré por aquí. Pero no te digo que en algún momento de tus viajes sí que me apunte, porque si alguien tiene que ir al Japón, tienes que ir con el Joan Piqué. Y de verdad, que son viajes muy largos, que tienes que tener muy buen sabor de boca, mucha energía, venir contento, energetizado y haber dicho, menos mal que fui con el Joan, porque hay sitios donde el Joan llega que nadie conoce. Piensa que son... ¿Cuántos viajes has realizado, Joan? ¿Ya? Hasta ahora han sido 17 viajes ya. 17 viajes él. No es que os envía una agencia, sino que él está allí, más a más, sigue siendo el maestro y discípulo. En cada viaje también él aprende y os pasa la transferencia de su sabiduría. Eso ya es una riqueza.
O sea, no es solamente un viaje, sino que vais con el maestro. Bueno, ¿y a dónde vamos en esta ocasión? Vamos a buscar el maestro, al espíritu del maestro, que podemos decir es el fundador de Reiki. Hablamos de un hombre que ya hemos comentado muchas veces su figura, Mikao Usui, un hombre que en el año 1922, y vamos ahí a adentrarnos a los secretos ya del programa de hoy, hizo un ayuno de más de 20 días. Mikao Usui. Después de ese ayuno, de más de 20 días, en una montaña, que podríamos decir que es como la montaña de Montserrat que tenemos aquí en Cataluña, que mucha gente piensa que en Japón, el séptimo chakra de Japón, si hablamos de chakras, pues sería esta montaña llamada el Kuramayama, donde este señor hizo el ayuno y después de esa experiencia, pues así como de manera accidental, crea el Reiki japonés tradicional, que supuestamente hoy todo el mundo conoce, pero tengo que decir que no es Reiki. O sea, el Reiki que todo el mundo conoce no es Reiki. Esto ya lo hemos dicho muchas veces. El Reiki no solamente es imposición de manos, sino también hay como unas 40 técnicas que traje de Japón y algunas de ellas, pues la verdad es que no se explican en un texto, ¿no? Porque, bueno, pues publiqué el libro de La verdad sobre el Reiki y ahí comenté más de 20 técnicas que en Japón me dieron permiso para publicar, pero el tema es que a veces la técnica no es lo que está descrito, sino es lo que se oculta y el significado místico de la técnica. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, hay una técnica que le llaman la técnica del cepillado de espada. La técnica del cepillado de espada es una técnica que tú tienes que imaginar que tu mano es una espada y está cortando la mala energía que tú puedes llevar en tu campo áurico o incluso en tu campo interior energético. Entonces, con el cepillado de espada estamos cortando, vamos a llamarlo así, ese mal espíritu que hay en tu exterior o en tu interior. Entonces, bueno, simplemente son unos movimientos que se tienen que pasar por el campo físico, tocando o sin tocar, y podríamos decir que ahí acaba la técnica. Fin de la técnica. Podríamos decir que esa es una de las 40. Ahora bien, ¿qué es lo que se oculta detrás de esta técnica? Bueno, la realidad es que no es la técnica del cepillado de espada, aunque literalmente se pueda traducir así, sino también yo le llamo la técnica de la rama del árbol. Porque su fundador, Mikao Usui, el que creó el Reiki, que supuestamente introdujo esta técnica, pues pensó en los sacerdotes o en las sacerdotisas shintoístas, que es la religión originaria de Japón, el shintoísmo, pensó en una de las técnicas que ellos hacen con una rama de árbol de sakaki. El árbol de sakaki es un árbol sagrado que se usa en el shintoísmo, en la religión shintoísta, para limpiar los malos espíritus que las personas pueden llevar. Entonces, Mikao Usui introdujo supuestamente esta técnica para que las personas limpiasen esos malos espíritus, imaginando que la persona que lo hace se pone en el papel del sacerdote o la sacerdotisa. Fijaos qué profundidad y qué acto psicomágico que se está haciendo en algo diferente a lo que si leemos un texto vamos a encontrar. Entonces, Japón es así, nada es lo que parece, sino siempre hay cosas ocultas en los textos o en lo que aparentemente vemos. Eso podríamos decir que es un secreto que estamos desvelando. Nada es lo que parece en Japón, nada. Y si hablamos de espiritualidad, pues tampoco, porque una cosa es lo que parece y otra cosa es lo que se oculta, siempre. Incluso creo que ya comentamos en otro programa lo de los 3 corazones. No sé si... No recuerdo mucho. ¿Verdad, Xavi, que comentamos lo de los 3 corazones? Sí, que no tenía audio. Sí, pero bueno, refréscalo para que recuerde la audiencia. Pues hablaba de los 3 corazones y las 2 caras. Entonces, se dice, pues, ahora, por ejemplo, hemos tenido una serie
que recomiendo al 100%, que es la serie de Shogun. En los años 80 ya tuvo mucho éxito cuando salió esa serie en televisión, pero ahora hemos podido ver la serie moderna de Shogun, entonces lo recomiendo. Aunque yo no veo televisión, esta serie la he visto, por eso la recomiendo, porque me pareció muy buena. Para entender cosas como esta de los tres corazones, ¿no? Los japoneses son muy diferentes a nosotros. Piensan al revés, escriben al revés, sienten de manera muy distinta a nosotros. Entonces ellos tienen un refrán que es que hay dentro de las personas tres corazones, ¿no? Ellos dicen, más que un refrán, una historia. Dicen que hay un corazón que es el que compartimos con todo el mundo, ¿no? Es el corazón, podemos decir, el corazón de las apariencias, ¿no? Nosotros nos tenemos que mover en un mundo y en ese mundo tiene que haber una armonía y un orden, entonces es el corazón que podemos compartir con el mundo. Hay otro corazón de tres, que es el que podemos compartir con los amigos, ¿no? Entonces, entre amigos te puedes abrir y dejar hablar a ese corazón oculto que puede relajarse en un ambiente de confianza. Y luego hay un tercer corazón, dicen, que ese es el corazón que no puedes compartir con nadie. Es el corazón secreto. Entonces, ese es uno que solamente tú sabes lo que hay ahí oculto, y ese no lo puedes compartir. Por eso también se dice que los japoneses también tienen dos caras, porque a veces te muestran una cara y en realidad hay otra. Entonces, esto a veces es en positivo y a veces es en negativo también, porque llevado al punto negativo, pues a veces los japoneses, si están sufriendo, pues no pueden compartir ese sufrimiento. Tienen que estar siempre con una sonrisa para que nadie sufra por ellos y siempre pretenden que haya armonía en todos los actos. Entonces, bueno, hablando de todo esto, que son conceptos culturales, pues si nos remontamos a la época de antes de la Segunda Guerra Mundial, pues este señor del que hablaba antes, Mikao Usui, que nos dejó este legado tan rico, pues también quería decir qué realmente es para mí el Reiki. Ya pues después de 17 viajes y haber conseguido 3 maestrías en Japón, de 4 líneas en las que pude profundizar, 3 de ellas pues merecieron mi confianza y me sumergí plenamente. Entonces, en esas 3 líneas de diferentes zonas de Japón, pues vi que incluso llegando a niveles de confianza, que para ellos es cuando te revelan los secretos, pues incluso se ocultaban cosas. Se ocultaban cosas que con los años me han desvelado, pero incluso desvelándome algunas cosas he visto que en esa revelación habían cosas aún ocultas. Entonces, en este programa quiero revelar algunas de ellas. Como por ejemplo, Xavi, a ver, te voy a preguntar, ¿qué es para ti Dios? ¿No? Si hablamos de Dios, que es como una palabra un poco que puede incomodar. Estaba sin audio. Bueno, cuando hablamos de Dios, tenemos que partir de la cultura que te has desarrollado, ¿no? Lo que te has desarrollado inicialmente. Nosotros estamos en el Reino de España. Inicialmente nos implantan, ¿no? Nos implantan desde nuestra sociedad, pues lo que has convivido con tus padres, ¿no? En este caso, cuando, vaya, todos los españolitos de a pie, estamos bajo la Iglesia Católica Apostólica y hemos tenido que, bueno, que regir bajo la religión, ¿no? La religión cristiana, ya que veníamos de una imposición directa de Francisco Franco Bahamonte ligado con la cristiandad. Esto no te libras ni el coco, los que tenemos una edad, ¿eh? O sea, hemos ido a misa, tenemos la comunión y algunos hasta estamos confirmados. A partir de aquí, naturalmente, hacer hasta tus clases de religión y luego, cuando ya eres más adulto, ya tienes la apertura, dijéramos, más abierta o no, porque hay gente que, bueno, que se clava ahí y ya está, de otros ámbitos de entidades. Entonces, el Dios que nos implementan, ¿vale? Naturalmente está bajo la Biblia y bajo lo que dicen los conceptos de la Biblia.
el Dios o las energías que nos dice el Yahvé, cuando ya haces una mente más abierta, conoces otras religiones. Entonces estableces que incluso hay como repeticiones, ¿no?, de la tuya que tienes de conocimiento junto con las otras. Y haces lo que dice religiones comparadas, ¿no? Y ves que, bueno, que al final el extracto, la humildad, la bondad, el buen hacer, las entidades, la magia, también la sabiduría, el quehacer, hacen un concepto ya general. Esas entidades energéticas realmente hay algo mágico, algo grandioso detrás, dile la Pachamama, las entidades energéticas, el qué, y efectivamente detrás hay algo que ha hecho que nosotros estemos ahora mismo, tú y yo y los demás, en este mundo, y esa grandeza sería gracias a Dios. Bueno, entonces, muy bien, Xavi, muy buena explicación. Entonces, ¿dónde quiero llevar? Entonces, Dios no tiene monopolio, ¿no? No. No hay ninguna parte del mundo que tenga el monopolio de Dios. Lo intentan, ¿no? Lo intentan. Yo tengo tantos filigreses, yo tal, y fiscalizan como el que tiene, y bueno, y esto es así, ¿eh? Hasta documentos, no, yo tengo tantos cristianos, tengo tanto poder. Ah, yo tengo tantos menganitos, no nos vamos a meter en religiones, tengo tanto poder. No, cada uno tiene su poder. Cada uno, cada persona es única y es la que tiene que establecer su criterio. Y aquí está la maestría de acontecer con el universo y entender que todos, por eso dicen a veces, somos dioses. A ver, hay que entender, ¿eh? No quiere decir que vayamos todos con una varita mágica y somos dioses. No, es que todos tenemos coronados con el aspecto de Dios, porque somos descendientes de dioses. O sea, somos parte todos con la fragmento de dioses. Asimismo, tu dedo tiene que tener bondad, humildad, el prójimo, y a partir de ese punto estás unificado con el otros conceptos y personas que lo son. Y ahí está la humanidad, el establecer el check balance entre la humanidad y ser Dios. Los que carecen de estos conceptos están desprendidos y ni son humanos ni son dioses. Bueno, ahí iríamos incluso con teorías de grandes maestros de la antigüedad que dicen que hay humanos que no tienen alma. Entonces, No, bueno, hay humanos que no tienen alma y es así. En estos últimos aspectos es así. Hoy, mira, por decirte algún detalle, y no hay ninguna flor ni nada, porque vaya, mi vida bastante habitual. Hoy, pues bueno, he tenido que hacer desde el trabajo una encuesta higiénica, que simplemente son unos aparatos y tomar unos datos, y bueno, y yo he ido a comprar a un mercado que aquí le decimos en la área de Guisona, pues nada, he cogido 2 bichis, unos quesos, unas historias para yo mismo hacer mi bocadillo. Y cuando salía, he visto que habían pues 2 personas de estas que buscan chatarra sentaditos al lado, ¿vale? Esos son dioses y humanos. Pues yo me he sentado al lado, ¿vale? Muy disimuladamente y tal, he abierto mi bolsita y tal, y he ido compartiendo en lo que había comprado con ellos, ¿vale? De tal forma, ahí no había ningún carácter social, nadie era más grande que nadie. Allí hay 3 humanos y 3 dioses compartiendo comida, bebida, palabras, risas, y esa energía, estábamos una cápsula, un mercaba que no era de esta sociedad. Las personas eran tan grandes y humanas como mucha gente que ya no tienen alma. Ellas tenían alma. bueno, ahí muy bien, muy bien. Pues eso es, podríamos decir, ¿no? De manera genérica, eso es una chispa de Dios o una manifestación. Entonces, donde quería llegar, podríamos interpretar la palabra de Dios de muchas formas. Entonces, cuando empezamos a entender estas cosas, podríamos entrar en crisis, podríamos entrar en crisis de lo que te habían dicho que era Dios y lo que tú estás descubriendo mediante revelaciones o mediante programas como este, que estamos tratando temas tan delicados como qué es Dios. Entonces, bueno, pues aquí viene un poco lo que quiero decir en relación a los secretos. Podríamos decir que de manera oculta, el Reiki es un sistema directo que te ayuda a conectar con Dios. No de manera religiosa dogmática, sino de manera espiritual no fanática. Sin patrones, sin rigideces, sin normas, de manera abierta.
¿Eso qué quiere decir? Un sistema que me permite conectar con Dios de manera abierta mediante la apertura y lo que podríamos decir el sincretismo. El sincretismo es una mezcla de conceptos y de ideas que el Reiki, como sistema independiente, nos ofrece de religiones y filosofías antiguas que habían en Japón en el año 1922. Y este señor Mikao Usui recapitula un montón de conceptos y crea un método fresco, sin la limitación, sin la norma y sin el dogma y sin el peso de una religión. Este señor recordamos que era monje, entonces ya en sus últimos años de vida, porque en aquella época pues se dice que los japoneses vivían más o menos hasta los 60 y él estaba muy cerca, después de haber sido toda su vida religioso, rígido, decide destruir todo y crear algo nuevo, algo fresco. Y atención, porque sus seguidores, no estamos hablando de personas cualquiera, sino hablamos de grandes estudiosos, catedráticos, universitarios, militares, políticos, que aunque tuviesen mucho conocimiento y mucha sabiduría de las distintas religiones que habían en la época, vieron que este hombre estaba dando algo nuevo, fresco, que te permitía conectar con Dios de manera directa, sin la rigidez que a veces, repito, a veces algunas religiones tienen. Entonces, por eso el Reiki en aquel momento tuvo tanto éxito y despertó el interés de tantas personas expertas en religiones, expertas en esoterismo, y quisieron hacerse practicantes de esta nueva forma de espiritualidad, esta nueva forma que oculta la conexión con Dios. Entonces, bueno, esto quería decirlo porque en el viaje que vamos a hacer en este próximo mes de julio, vamos a ir a la tumba de este hombre, a la tumba de Mikao Usui. Esto está en Tokio, es un sitio muy oculto, y vamos a hacer un ritual de ofrenda de flores, incienso, como se hace en Japón. Y entonces es además un sitio donde hay una energía especial. Podemos decir que es como un lugar de poder, donde además que el sitio es súper bonito porque hay pinos antiguos. Como cementerio, la verdad, aunque el cementerio es un lugar triste, pues la verdad que es muy hermoso este cementerio japonés. Entonces ahí se viven momentos muy emotivos cuando hacemos este tipo de ceremonia, y es uno de los lugares a los que vamos a ir el grupo de personas que visitaremos Tokio. Recuerdo que hay últimas plazas, que las personas que vengan van a tener habitación individual, y que no solamente iremos a este lugar, sino visitaremos muchos lugares, como por ejemplo el barrio donde este hombre creó su escuela. Es lo que se llama dojo. El dojo es una sala de prácticas y este hombre en Tokio creó una sala de prácticas de Reiki tradicional. Vamos a ir a este barrio, vamos a ir a los lugares que este hombre pisó, vamos a seguir sus pasos, incluyendo templos y barrios que conservan en pleno Tokio esa chispa antigua, donde vemos de repente rascacielos y de pronto aparece un templo de hace 600 años. Entonces es el contraste del futuro y la modernidad, que se coge de la mano con el pasado de manera armónica y de manera hermosa. Tokio tiene muchos lugares escondidos para los ojos del turista. Esos lugares también los vamos a visitar. En otro vídeo hablábamos, ¿no?, de, por ejemplo, el bosque que hay en medio de Tokio, que es el Parque Meiji. Era un bosque artificial cuando lo construyeron y ahora es un bosque enorme que se sostiene sin la actuación del humano. Entonces, ese sitio, entre muchos otros que no nos vamos a repetir, que dijimos en el programa anterior, van a ser los lugares que vamos a visitar. Otra cosa que quería decir,
aparte de que Reiki es una manera de conectar directamente con Dios, sin interferencias, es que en este viaje voy a dar formación avanzada. Dedicamos un programa a esta cuestión que puede ver la gente, que se llama Shinpiden. Shinpiden, y pusimos el título, creo, de además la enseñanza secreta del corazón de Dios. Entonces es como un nivel avanzado en el que ahí hay muchas técnicas y muchas de ellas están construidas para eliminar el karma. Para los japoneses eso es muy importante. Porque ellos piensan que estamos como sometidos, algunos de ellos, en ideas como el budismo japonés. Ellos piensan que continuamente estamos como sometidos a el nacimiento, vejez, sufrimiento y muerte. Y así es como una rueda, ¿no? Le llaman el samsara. Entonces, por eso hay técnicas específicas para salir de esa rueda, purificar el alma y no generar karma permanentemente. Entonces, bueno, en este viaje quiero enseñar técnicas avanzadas para la sanación de karma. Y eso también lo vamos a hacer en templos especiales que tienen que ver con el Reiki. Bueno, Xavi, quería comentar estas cositas. Quería invitar a la gente a que se animen, porque hay últimas plazas y nada más. Así que, Xavi, si tienes alguna pregunta, me quieres decir algo, todo tuyo. Ahora imagínate que alguien no te conociera, dudo que haya gente que no te conozca, y quisieras lanzarle unas palabras. ¿Qué diferencia de seguridad de información, formación que tú le das? Y más a más, seguridad de Japón, dada tu experiencia. Yo podría abanicarte de arriba abajo, ya que te conozco personalmente, y yo hago un preludio, ¿no?, de telonero en estas cuestiones. Os puedo asegurar que yendo con Joan, que ha tenido vicisitudes y muchas dificultades al inicio, y gracias a esas dificultades las ha resuelto y hace que la organización y llevada a cargo de este viaje tan complejo que es Japón, es a la gente que le gusta viajar, pues, zona de Grecia, Europa lo tienen bastante resuelto, pero Japón es muy peculiar. Ya no es una cuestión de dinero, es una cuestión de que te salga bien. Al final estás dedicando un tiempo de tu vida y quieres que esa experiencia sea exitosa. Adelante, Joan. Bueno, Xavi, es cierto, ir a Japón puede convertirse para aquella persona que esté acostumbrada a viajar y que se atreva, ¿no? Los mochileros, pues que se atrevan a ir a Japón, pues podría alguna parte del viaje ser un infierno, porque, por ejemplo, ahora que vamos a ir a Tokio, es una ciudad muy grande. Podemos decir que hay una ciudad subterránea donde los pasillos son enormes, hay muchas líneas de metro y es fácil perderse. Es complejo llegar a los sitios y eso hace pues, que nuestras pretensiones puedan ser un problema si no conocemos el lugar. Entonces, mucha gente, ¿no?, viendo pues, los vídeos que hago de Japón, pues han decidido ir de manera independiente a Japón y luego pues ha pasado varias cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, pues sí que si han ido a este parque del que yo hablo, al Parque Meiji o al Kuramayama, donde digo que el señor Usui hizo el ayuno de los 21 días, pues si han ido a la montaña, pues me han dicho, Joan, pues esa montaña no es para tanto, porque yo he estado y solo hay árboles y hay algún templo que no tienen nada especial. Claro, porque es que no te están diciendo lo que estás viendo. Es una montaña que incluso en el libro que escribí, pues hay más de 20 lugares de poder. 20 lugares de poder quiere decir que tú vas a ese sitio y en ese sitio hay algo especial. Entonces, si tú no conoces esos 20 lugares, ¿qué vas a ver cuando vas a esa montaña? Árboles. Así voy a recoger las bolas de drag, pero si no sabes dónde están las bolas de drag, no las vas a recoger. Entonces, esto ha pasado mucho, ¿no? Dice, no, Joan, yo prefiero ir por mi cuenta. Pero, bueno, pues tú mismo, si vas por tu cuenta, vas a ver árboles.
vas a ver árboles o vas a ver templos, ¿no? Templos sin más, ¿no? ¿Qué sentido tiene ver un templo? Que sí, que puede ser muy bonito, pero luego si no te explican la historia, si no sabes lo que estás viendo, pues al final todos los templos son iguales, ¿no? Es como cuando vamos por primera vez a Egipto, ¿no? Que te enseñan un montón de templos y al final ves todos los templos iguales, ¿no? Pues en Japón pasa un poco igual, ¿no? Muchos templos y todos tienen como una similitud, pero la realidad es que son muy diferentes. El problema es que te tienen que explicar, no la historia, que eso también es interesante, pero al final te puede resultar pesado tanta historia, sino el componente místico, mágico, iniciático, vivir ahí una experiencia, sentir la energía del lugar. Entonces eso es lo que hago en los viajes. No son viajes de turismo convencional a los que la gente está acostumbrada. Ya desde el primer momento en el que nos encontramos en el aeropuerto empieza la experiencia y ahí empezamos a hacer como rituales que finalizan en el momento en el que nos despedimos a la vuelta. Entonces eso hace que haya marcado la vida de muchas personas que me han acompañado en estos viajes de grupo que organizo en positivo. O sea, las opiniones casi todas coinciden en que este tipo de viajes supera las expectativas, porque una persona puede pensar, me espero el viaje de esta manera, pero cuando empiezas a sentir las energías y cuando empiezan a pasar fenómenos extraños, fenómenos paranormales extraños, pues entonces es algo que te marca mucho y te marca en positivo, porque todas esas experiencias están basadas en el amor, en la espiritualidad y en esa palabra tabú que hemos destapado hoy, que es Dios, ¿no? Es un viaje que te permite conectar con Dios y estar en armonía con esa energía superior y no en conflicto basado en los patrones y en las limitaciones, en el dogmatismo y en el monopolio al cual nos hemos tenido que enfrentar en nuestra sociedad y nos tenemos que enfrentar todavía en el día a día. O sea, es una manera fresca de encontrarte con Dios y tu relación con Él. Entonces, bueno, pues ofrezco esa seguridad, ¿no? Esa seguridad de vivir lo que podríamos decir, ¿no? El viaje de tu vida, ¿no? Porque cuando una persona piensa, me gustaría ir aquí, me gustaría ir allá, pero si fuese a tal sitio, ese sería el viaje de mi vida. Bueno, el viaje de tu vida, hay que decir, que es para distraerte o para vivir algo que te va a marcar y va a haber ahí un crecimiento personal para que cuando tú vuelvas a tu vida todo sea diferente en positivo. Este viaje cumple con esas características. No es un viaje para distraerte, no es un viaje para conocer mundo, es un viaje de crecimiento personal real, de crecimiento espiritual. Y yo creo que en eso marco la diferencia, ¿no? Porque se hacen técnicas, por ejemplo, específicamente es para sanación de karma. Es un viaje no solamente que te voy a enseñar Reiki, sino te voy a enseñar técnicas y vamos a practicar técnicas que te van a quitar el residuo del origen del mal. Entonces, ahí iríamos a otro tema interesante, ¿no? ¿De dónde viene el origen del mal? Entonces, podríamos decir, el origen a veces puede ser genético familiar, a veces puede ser de vidas pasadas, a veces puede ser de una influencia planetaria que te está afectando en negativo y muchas otras cuestiones que en estas técnicas, sea lo que sea y venga de donde venga, ese karma se limpia, ese residuo, ese magnetismo se limpia. Entonces eso también un poco podríamos decir que en este viaje vamos a vivir esa realidad y va a hacer que la persona venga nueva. Entonces hay gente que me ha dicho, en mi trabajo no me conocen o mi familia no me conoce. Entonces realmente pasa eso, ¿no? Es como que la persona, me atrevería a decir que recupera su verdadera personalidad, ¿no? Es como que vivimos en el mundo de las apariencias y en este viaje de manera salvaje se despierta la chispa del alma y el ego o el lado oscuro se hacen pequeñitos y es como que la luz que todos tenemos dentro empieza a florecer y a dominar el rumbo de nuestro camino para que realmente la vida tenga un sentido previo y
y hagamos lo que tengamos que hacer, ¿no? Que nuestra vida merezca la pena y no sea una pérdida de tiempo. Todo esto, este viaje lo puede ofrecer. O sea, es como no solamente un viaje de formación, sino es un viaje para transformarte en positivo. Pues yo creo que no hay que añadir nada más. Coger, ponerse en contacto con Joan Piqué y nada, y apuntarse ya directamente. Hay muchos testimonios. Tengo el canal de YouTube, que es Reiki con Joan Piquera, y hay muchos testimonios. En Instagram también tenemos algunos testimonios que cuentan cómo ha ido el viaje. Entonces, la gente puede mirar esos testimonios. Tengo información en la página web www.joanpiquer.es y me pueden preguntar a mí también directamente, me escriben por WhatsApp y yo encantado de informarles. Es un milagro que todavía haya plazas para ir a Japón. Ya os digo, normalmente no hay plazas y hay más plazas normalmente en años anteriores, hasta 15. Y este año que hay 11 personas, que ha sido el año que más hemos informado, todavía, sin embargo, hay alguna plaza. Entonces, bueno, pues si nos estáis viendo ahora y esto se está vibrando, contactar conmigo urgentemente. Pues muy bien. Pues me parece estupendo ese canal informativo energético de cambio iniciático y positivamente hablando, pues para bien. Como dices tú, cuando vuelves no te conocen la gente de alrededor. Has realizado ahí una transformación energética a positivo. Perfecto. Pues bueno, Xavi, pues gracias por ofrecerme tu espacio. Gracias a todos. Hasta la próxima. Pues gracias a ti y hasta la próxima información. Y ya nos dirás cómo ha ido el viaje. Gracias, gracias, gracias. Namaste. Chao, chao.